Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 23 de septiembre y el día viene mirando al tablero político que se juega hoy en Nueva York, hoy y durante toda la semana. En la Asamblea General de la ONU reúne a los líderes mundiales con el foco puesto en el conflicto de Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a presentar hoy a un grupo de líderes árabes una propuesta para la paz y la gobernanza de posguerra en Gaza. Emisarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán van a participar en la reunión. Además de liberar a los rehenes y poner fin a la guerra, se espera que Trump discuta los principios en torno a una retirada israelí de Gaza y la gobernanza de posguerra en Gaza sin la participación de Hamás. Estados Unidos también quiere que los países árabes acepten enviar tropas a Gaza para facilitar la retirada de Israel y asegurar la financiación árabe y musulmana para la transición y la reconstrucción. Como rotunda respuesta a la masacre de Israel en Gaza, el presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, una decisión que ha calificado de necesidad. Ha llegado el momento, por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. El reconocimiento ha llegado en una cumbre impulsada por su país y Arabia Saudí. En el encuentro han participado varios países que también han reafirmado su apoyo a una solución de los dos estados, Palestina e Israel, entre ellos algunos miembros del G7 y aliados de Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido, además de Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino. A esta cumbre celebrada ayer no se sumaron ni Estados Unidos ni potencias europeas de peso, como Italia o Alemania. Meloni dijo que la solución de Macron no resuelve el problema. Israel y Estados Unidos lo han calificado de perjudicial y de truco publicitario. En esa cumbre participaba a las 9 de la noche, hora española, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien solicitaba ante la Asamblea General de la ONU que se tomen medidas de carácter inmediato para frenar la matanza y ha propuesto agilizar los trámites para que el Estado de Palestina sea miembro de pleno derecho en la ONU. Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz. Sánchez ha recalcado que el Gobierno de España tomará medidas contra el genocidio y anima a los demás países a sumarse a estas acciones. Foco en la Asamblea General de la ONU va a ser así durante todos estos próximos días, hasta el lunes 29, cuando termina. Y foco también en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Reaparece hoy tras bajar la semana pasada tipos de interés en 1/4 punto, Rubén. Y lo va a hacer en un discurso en un simposio económico a las 6:30 de la tarde hora española, ya con las bolsas europeas cerradas. El presidente de la FED comparece tras ese recorte de tipos del pasado miércoles y en vísperas de que este viernes se publique el dato PCE deflactor, el indicador preferido por la Reserva Federal para monitorizar la inflación. Una lectura débil de ese dato podría aumentar las posibilidades de otro recorte de tipos en 1/4 punto en octubre. Sin embargo, dentro del organismo hay división sobre el futuro de los tipos de interés. Ayer Stephen Miran, el hombre designado por Donald Trump para presionar en las bajadas del precio del dinero, denunciaba que la política monetaria es demasiado restrictiva. Para ser claro, no quiero aplicar más precisión de la que creo posible en los supuestos económicos y aproximaciones. A menos que deba tomar una posición, esta es mi mejor estimación aproximada. El resultado es que una política monetaria restrictiva que mantiene las tasas de interés a corto plazo ajustadas a aproximadamente 2 puntos porcentuales conlleva el riesgo de despidos innecesarios y un mayor desempleo. El mercado que sigue apostando por nuevas bajadas en las reuniones de octubre y de diciembre, pero sin embargo hay otros miembros de la Reserva Federal
que cuestionan la necesidad de nuevos recortes de los tipos de interés, entre ellos Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta, o Alberto Musalén, de la Fed de San Luis, que ve poco margen para una nueva bajada de tipos. En la pasada reunión apoyé un recorte de tipos de 25 puntos básicos. Sin embargo, existen riesgos bilaterales y creo que debemos mantener la visión de futuro y tenerlos en cuenta al tomar decisiones políticas. Veo el riesgo de que la inflación por encima del objetivo sea más persistente de lo deseable. Apoyé la decisión sobre los tipos porque percibí que el riesgo de debilitamiento del mercado laboral había aumentado lo suficiente como para justificar un ajuste de la política. Ojos puestos en los tipos de interés, en la política monetaria, pero también en los datos de PMI, a las tensiones geopolíticas que impactan sobre todo a las materias primas y en el impulso de Nvidia tras anunciar una asociación estratégica, Eva Villanueva, con OpenAI. Pues sí, efectivamente ha sido el gran paraguas que ha llevado a Wall Street a marcar nuevos máximos históricos, que al cierre de sesión veíamos precisamente al S&P en 6.693 puntos con ese impulso del 0,44%. Y un Nasdaq que también se apuntaba el 0,55%. Eso sí, hoy lo que vemos es como en apartado de futuros la situación se está relajando a esta hora, como decías, en una jornada donde además vamos a escuchar a Powell. Vemos signo mixto, un S&P y un Nasdaq que a esta hora se lo piensan y dudan de cara a cuál va a ser el tono de la apertura, y un Dow que sigue avanzando. Alianza estratégica. Alianza que suma a dos titanes, OpenAI y Nvidia, con una inversión del gigante de Silicon Valley sobre la de Sam Altman de $100.000 millones para construir data centers, que impulsa el optimismo de los inversores sobre el futuro de la inteligencia artificial y que hacía que OpenAI se disparase casi un 4% en los títulos de Nvidia, y precisamente las declaraciones de su consejero delegado, Jensen Huang, ha defendido este acuerdo como el mayor proyecto informático de la historia. Vamos a escucharlo. Este es el mayor proyecto de infraestructura de IA de la historia. Este es el mayor proyecto de computación de la historia, y la razón es que la demanda de computación está creciendo de forma descomunal. OpenAI ChatGPT es el proyecto de inteligencia artificial más revolucionario de la historia. Se están utilizando en todas partes, están en todas las industrias, en todos los países. Prácticamente todas las personas que conozco usan ChatGPT. La demanda de computación se está disparando y por eso esta alianza consiste en construir una infraestructura que permita que la IA pase de los laboratorios al mundo real. Veremos a ver cómo cotiza ese optimismo en Europa. Veremos a ver con esos títulos de ASML cómo se comporta esa cadena de suministro que ha hecho que los proveedores de Nvidia asiáticos hayan subido esta mañana. Por cierto, que el proveedor de Apple, Luxshare, se dispara un 10% tras un acuerdo con OpenAI. Y en las commodities claves, sin lugar a dudas, lo que está pasando con el oro. Nuevo máximo histórico, $3.789, un 0,38%, un impulso que parece haberse consolidado tras los últimos comentarios de Powell que provocaban un retroceso inicial. Veremos a ver cómo lo sentencia hoy el jefe de la Fed. Hoy datos de PMI, hoy datos de ver cómo se comporta la actividad económica del sector privado a un lado y a otro del Atlántico. Decisión del Banco de Suecia. Y en el petróleo, esas tensiones geopolíticas, lo que preocupa la situación en Oriente Próximo, la guerra con Ucrania y en concreto las sanciones sobre Rusia, ve que esta mañana el petróleo cede 0,59% a la baja. El West Texas, el Brent, $66,22 barril. Atentos también al sector bancario en Europa y en España. Ayer fue el lastre del mercado. ¿Por qué? Por la caída de BBVA y de Banco Sabadell. Lo último o lo penúltimo de este culebrón es que el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso del BBVA contra el gobierno. Ángeles Lozano. Pues sí, el alto tribunal admite a trámite ese recurso que la entidad presidida por Carlos Torres presentó contra las condiciones fijadas por el Consejo de Ministros. Recordemos, entre ellas el veto durante 3 años una eventual fusión de las dos entidades. El banco recurrió ante el Tribunal Supremo esta decisión del Ejecutivo el pasado 15 de julio, antes de conocerse que la Comisión Europea abría un expediente a España por su actuación en la OPA. Y todo ello mientras corre el plazo para que la CNMV se pronuncie en no más de 3 días hábiles sobre esa mejora de la oferta de BBVA sobre Sabadell, para que después se reúna el Consejo de la entidad que dirigen Josep Oliu y César González Bueno, quien ayer en una entrevista en Onda Cero decía que esta nueva oferta es incluso peor que la anterior. La oferta es mala
porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto, y eso lo rechazó el Consejo, y ahora nos ofrecen un 15,3%. Perdón por el tecnicismo, ¿a qué se debe esto? A que nosotros hemos hecho recompras de acciones, y entonces nos ofrecen lo mismo por las acciones, pero ahora hay menos acciones y por lo tanto cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco, con lo cual es una oferta peor todavía que la original. Pues esas eran las palabras de González Bueno. Ayer, tras esa mejora de la oferta, BBVA cerraba en bolsa con una caída del 2,6% y el Sabadell perdía casi un 4%. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:10, es martes 23 de septiembre y el día nos trae más noticias. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordarán la situación económica de Argentina. Entre las posibles medidas se encuentran usar swaps de monedas, compras directas de divisas y la adquisición de deuda pública denominada en dólares. El Consejo de Ministros aprueba este martes el embargo de armas a Israel. 2 semanas después de que lo anunciara el expresidente del gobierno. Además de ese embargo de armas, el texto recogerá otras medidas como la prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Pedro Sánchez defiende en Nueva York el potencial económico de España. Lo hacía este lunes en una reunión con representantes de firmas financieras estadounidenses como Brookfield, Bank of New York Mellon, Carlyle o Citi. En este encuentro, Sánchez defendía su política progresista frente a la posición de Donald Trump. Reabre el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, tras detectar la presencia de drones no identificados. Las autoridades danesas investigan si hay relación con un hecho similar ocurrido en el aeropuerto de Oslo, mientras que el presidente ucraniano Zelensky señala a Rusia como responsable de los hechos. Hoy, precisamente, los embajadores de la OTAN celebrarán conversaciones tras la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de cazas rusos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá con la tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, hoy con Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenísimos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va el día? Pues súper bien, acaba de empezar, no podía empezar de mejor forma. Estamos vivos, nos hemos levantado, hemos venido aquí, estamos en la radio. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Bueno, te veo ahí optimista. Antonio Díaz Morales, ¿tú qué Muy tal? ¿Cómo lo días. llevas? Nada, Oye, te veo muy guapo ahí con la corbata y tono rosa. Es que estamos empezando el otoño. Hoy, como me vienen mis chicos. Hoy hay que empezar bien, porque al otoño hay que ponerle también buena cara. Buena cara. Una de las estaciones mejores de Madrid. Bueno, hoy me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, Susana, aquí estamos. Aquí, con todos los peleándonos con la actualidad. Oye, BBVA Sabadell, aquí varias cositas. Primero, estamos viendo de que ahora son por fin los accionistas del Sabadell los que deben decidir. Estamos en el periodo donde es el mercado el que decide y el ruido político, los intereses políticos quedan a un margen. Oye, y luego el Supremo admite a trámite el recurso del BBVA contra la intervención del Ejecutivo. ¿Esto nos sorprende? A mí es lo que me parece que debiera haber sido desde el principio. Que el hecho de que se tenga que intervenir por parte de los tribunales para deslegitimar una acción intervencionista del gobierno, me parece que es que en ningún momento tendría que haberse permitido esa intromisión absolutista del gobierno, y lo que tendría que haber sido desde el principio es que en una OPA deciden los accionistas, punto. Ni gobierno, ni gobierna, ni nada por el estilo. O sea, esto debería haber sido desde el principio. ¿Es un mercado libre o no es un mercado libre? Pues, de hecho, si es un mercado libre, que baje Dios y lo vea, porque más intervención... Bueno, ¿y que el Supremo lo haya admitido a trámite? ¿Antonio? Pues... O sea, esto es buena noticia. Yo creo que es buena noticia, pero también me llama la atención, precisamente con lo que estabas comentando de la libertad y la intervención que ha tenido el presidente de gobierno en Colombia ayer, que hablaba de eso, precisamente de la necesidad de libertad y de no tener intervenciones. Y yo creo que no ha habido un proceso con más intervención que este. Y fíjate que ya hemos tenido, Gonzalo recordará el BBVA en sus etapas anteriores, cuando miramos, yo creo que tenemos la historia del Santander con las distintas fusiones, con Banesto, con todo el BBVA, yo me acuerdo con Argentaria. O sea, siempre ha habido, pero nunca ha habido tal cantidad de intervención como ha tenido esto y la publicitación que se ha tenido. A mí, yo como soy marketingiano, me gustan mucho las campañas que ha habido alrededor de esto. O sea, es decir, si uno hace un seguimiento luego y se mira en todos los spots de televisión que ha habido, tanto de Sabadell como de BBVA, era curioso lo que se ponían directamente a meterse en la cabeza del accionista, ¿no? Porque decían, no tienes que vender. O sea, es decir, es una cosa para mí curiosa de estudiar y de analizar. Pero desde luego yo creo que es bueno que se empiece a quitar toda la parte política de un proceso económico. Sí, bueno, Antonio, es lo que tú decías, los que tenemos cierta edad sabemos la cantidad de fusiones bancarias que ha habido de todo tipo. Los bancos, que antes eran muchos, llegaron a ser en España 400, ahora quedan, pues creo que la EBE tiene como 30 miembros, nada más, incluyendo ahí pequeños bancos de inversión. En los últimos 40 años ha habido ahí un proceso de concentración bancaria brutal, enorme. Son como las muñecas chinas que se han metido unos dentro de otros, ¿no? El Bilbao cogió en sus tripas el Vizcaya, cogió Argentaria, el Santander tiene dentro lo que fue Banesto, lo que fue el Popular, lo que fue el Banco Central, lo que fue el Banco Hispano. Y bueno, al trancas y barrancas esto se hace. Llega en cambio que es al final una fusión por adquisición más, es decir, compra el BBVA, compra el Sabadell,
y todo esto se politiza como otra cosa más que se politiza. Está politizado el CIS, está politizado el Instituto Nacional de Estadística, está politizado Radio Televisión Española, han vuelto a repolitizar Telefónica poniendo ahí un paneaguado del PSOE, Indra está en las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no he seguido con mucho detalle las cifras de la operación porque me importan un pimiento, es decir, aquí al final, como está politizado, se hará lo que diga el gobierno y punto, y ya está. Y en todo caso luego lo que digan los tribunales, ¿no? Bueno, oye, quiero que escuchéis a González Bueno comentar ayer que la OPA es claramente insuficiente, se ha mejorado la oferta en un 10%. Esto se hubiese puesto complicado si hubiesen subido un 30 o un 40%, que es donde hubiesen colocado una prima que ya hubiese hecho dudar a la gente de que vas a repartir esas sinergias en las que ellos creen. Tú lo que no puedes hacer es pagar el mínimo y quedarte, si a nosotros nos corresponde un 15% de la resultante, compartir ese 15% de las sinergias y quedarte todo el 85%. Eso no se hace así. Hay que subir un 30, un 40. Entonces yo creo que al contrario, han disminuido enormemente sus posibilidades de éxito. Bueno, dice que es claramente insuficiente. Solo un tercio de los expertos bursátiles aconseja la nueva oferta de canje que BBVA ofrece, y esto significa que la OPA podría no finalizar ahora y podríamos ver una segunda oferta pública de adquisición de acciones. Por supuesto, podríamos ver una segunda, una tercera. Todo es posible, incluso que hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie con algo, podríamos ver nuevas reuniones con Puigdemont para ver si pasa algo con la OPA o no. Tanto en términos políticos como en términos económicos de gobierno, de accionistas, podemos ver todavía un largo recorrido aquí. La clave está en lo que has dicho, Puigdemont. Es decir, si este banco tuviera la central en Extremadura, yo dudo mucho que estuviéramos hablando de una fusión como esta. O sea, es decir, hubiera sido una más de todas las que hemos estado diciendo, porque ha habido muchas. Lo que pasa es que no es nada normal cuando algo toca el interés político que pueden tener algunos, que recordemos además el Sabadell no tiene la central, no está en Barcelona, porque la sacaron también, igual que sacaron los demás. Oye, si no sale la operación, ¿qué futuro en solitario le veis a Banco Sabadell? Porque el otro día en un desayuno que organizaba la entidad, cuando se le preguntaba por parte de los periodistas, a mí me contaba algún periodista que realmente a los directivos del Sabadell se les había visto especialmente incómodos, no con las preguntas de la operación, sino con las preguntas de, vale, si te quedas solo. Pues yo ahí tengo que decir una cosa. Ayer estuve hablando con uno de los mejores gestores que hay de Bolsa Española, la directora del Instituto Español de Analistas, con Lola Solana, sí. Y tanto ella como otros ven muy buenos fundamentales en el Sabadell. Sí, entonces si un número importante de gestores y además de buenos gestores, recordemos que el fondo Lola lleva un 40% este año. Es una gestora que tiene un track record que la avala totalmente, ve buenos fundamentales en el banco, igual que otros gestores. O sea, vamos a ver, aparte de que en general la bolsa española ha subido... Pero no lo digo en bolsa, sino como entidad, como banco, lo que quería decir como es que, negocio. No, lo que quería decir mundo, es que... O sea, donde todo ya es global, donde los clientes son globales, donde ya hay un gran jugador aquí en España que es CaixaBank, que domina todo el mercado y que no hay quien le haga sombra. Bueno, no, es que le hace sombra a todo el mundo. Vamos a ver. De capitalizar en bolsa 3.000 o 4.000 millones, el Sabadell ha pasado a 19.000 millones. 19.000 millones. Ahora debe ser el sexto valor del IBEX. Hombre, pero todos los bancos han subido ¿cuánto? Entonces, sí, pero no ha todos han subido mucho, pero el Sabadell mucho más. El Sabadell mucho más. Entonces dices, ¿qué va a pasar con el Sabadell si no se produce no tiene éxito la OPA? Pues lo normal es que la cotización caiga. ¿Por qué? Pues porque había muchos que estaban en la expectativa de que se produjera eso y entonces, bueno, pues era tirar a parar. O sea, compraban acciones contra una posible venta al BBVA con prima, ¿no? Entonces, si la pregunta es qué va a pasar en el plano bursátil, pues lo normal es que pase eso. Desde el punto de vista, digamos, orgánico, operativo del banco, pues que seguirá adelante, porque es un banco que está sano y dices, bueno, están ahí como Bankinter o la Banca March o otros
bancos que no son los 3 grandes y que están perfectamente sin ningún problema y que tienen una buena rentabilidad. Me voy a ir a publicidad. A la vuelta, 2 cositas. Una de ellas, Escribá dice que faltan en España 700.000 viviendas. 2, la inversión extranjera se hunde en 60% en el primer semestre. Aquí creo que Carlos nos va tienes algunos datos, un gráfico espectacular para entenderlo y para ver hacia dónde vamos. Y luego lo de la inversión extranjera. Primero quiero por qué y luego soluciones. Publicidad y vamos con ello. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué ofertas. He visto unos filetes de añojo de primera buenísimos a 16,95 el kilo. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur Selección, el que nos gusta, por solo 23,60 euros, que el litro sale a 4,72 euros. Está genial. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Lo que nosotros llevamos diciendo ya en los 2 últimos informes anuales del Banco de España es que, el énfasis tiene que ser en la oferta y en la producción de vivienda y que hay otros elementos que pueden justificarse por consideraciones de corto plazo, pero que realmente si queremos resolver el problema de la vivienda hay que activar todas las palancas que nos lleven y son variadas y de todas las administraciones públicas. Bueno, ¿qué te parecieron las palabras de Escribá? Y las 700.000 viviendas. O sea, la verdad es que llevamos aquí, ¿cuántas tertulias llevamos diciendo que el problema es de oferta? Que hay mucha demanda y la oferta escasea, que no hay que incentivar la demanda, que no hay que poner parches, sino más oferta. Aquí, como muchas otras cosas, Susana, se mete mucho la ideología y entonces la gente mal entiende lo que es el derecho a la vivienda. Derecho a la vivienda, dicen, viene en la Constitución, eso quiere decir que a mí el gobierno, el Estado, me tiene que dar una vivienda. O me tiene que facilitar. No, o sea, si aquí en la Constitución dice que mañana todos volamos, tírate por la ventana y verás qué pasa. Entonces, el derecho a la vida no quiere decir que tú me tengas que dar la vida, sino que no me la puedes quitar. Vale. Eso es lo que quiere decir el derecho a la vivienda. Entonces, 700.000
Pues ellos habrán hecho sus cálculos. Yo personalmente, con los míos que he hecho, me parecen pocos. Ahora, yo no me atrevo a compararme con el Banco de España y tienen unos economistas de primera. Lo que sí que me da miedo es lo politizado que pueda llegar a estar, porque recordemos que Escrivá era ministro del gobierno actual. Por supuesto, pues no va a criticar los planes de pensiones que él aprobó, ¿no? Entonces, 700.000 viviendas, a mí me parecen pocas. Hace muy pocos días el presidente del gobierno salía ufano en una rueda de prensa en la que la gente le aplaudía y se reía porque estaban impulsando un plan para que los jóvenes se beneficiasen con 30.000 euros de las viviendas de protección oficial con derecho a compra. ¿Te suena esto, verdad? Sí. Bien, pues miré las cifras y vi lo que decía la ministra en el texto y no dice 30.000 euros, dice hasta 30.000 euros. Y, Susana, ¿sabes cuántas viviendas de protección oficial con derecho a compra salieron en el año 2024? ¿Cuántas? 33. Me está tomando el pelo. ¿Y en el año 2023 sabes cuántas? ¿Cuántas? 0. Entonces, que salga, o sea, dices, hombre, está bien, eres político, está bien que me vendas humo. Pero bueno, no me mientas. No está bien que me vendas humo, pero bueno, digamos que está bien que me venda humo. Pero al menos pon el humo un poco bonito, porque lo lanzas como la gran medida y el año pasado fueron 33 viviendas y hace 2 años fueron 0. Bueno, yo escuché ayer a Escrivá especialmente crítico, no sé si volvía otra vez el Escrivá de hace años, de hace tiempo, porque advertía varias cosas. Decía pues que la crisis residencial va a ir a peor si la oferta no crece a un ritmo superior al actual. Decía también que las políticas activas de empleo no terminan de funcionar y advertía de la incidencia del sector público sobre la baja productividad. Y digo, hombre, vuelve Escrivá, ¿no? Sí, bueno, cuando toca, de vez en cuando lanza mensajes, pero nos tenemos que quedar con que muchas de esas decisiones él ha sido culpable y con que muchas de esas decisiones se basan en información que no está bien porque han ido toqueteando tanto los datos del Instituto Nacional de Estadística que al final es muy difícil proyectar. Realmente, si mira uno los datos, pues hay un 39% de caída en viviendas desde el año 2019, por lo que estuve viendo. Se está encontrando además que hay mucha legislación que lo que está es retrocediendo el interés de la gente de poner las viviendas en alquiler. Yo creo que además es un problema que no se puede solventar desde el gobierno, porque la parte importante, el tenedor de suelo más importante son los ayuntamientos. Entonces, si no entran en esto ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno y se ponen de acuerdo, si cada uno interpreta esto de una forma diferente, no se va a poder solucionar nunca. Es decir, la producción, por así decirlo, de vivienda nueva es muy, muy baja. Eso lo decimos todos. Pero es que la disminución de la oferta de alquiler está siendo dramática. Y ahí tiene que ver bastante la legislación. O sea, es decir, si una persona, yo en concreto en mi familia, mi madre tenía una vivienda que la tenía alquilada, ha estado 2 años para poder cobrar. Aún ocupa y al final que hemos optado por venderla. Y se ha vendido muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso hubiera sido una cosa que mi madre no hubiera hecho nunca, si no hubiera sido por la ley, porque estaba desprotegida. Entonces, que todas esas gente que tenían como forma de ahorro una vivienda, una segunda, una tercera vivienda, pues lo que están haciendo es retirarlas del mercado. Sí, para mí la moraleja es que lo que necesita el mercado residencial en España es una gran operación de liberalización. De liberalización de suelo, de liberalización de permisos, de liberación de proyectos, de quitar costes, de evitar certificados estúpidos, imposiciones ecologetas y de eficiencia energética y no sé cuántos rollos. Entonces venga usted a pronunciar la palabra liberalización con estos señores que gobiernan, incluyendo a este señor Escrivá, que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que como ministro dice una cosa y como gobernador del Banco de España se lleva la contraria a él mismo, ¿no? O como ayer Sánchez, que presumió de haber derrotado a ETA y lo dice con Arnaldo Otegi al lado, que ha estado 5 veces en la cárcel por pertenecer a ETA, ¿no? Bueno, pues esta es la gente que nos gobierna. Insisto, claro, pero hay que decirlo, políticas de oferta, por supuesto, pero ¿en qué se basan todas las políticas de oferta ahora mismo y en España? En un gran proceso de liberalización, que es justo en contra de esto. Y por supuesto hacer una ley para poder echar a los ocupas y a los inquiocupas al día siguiente.
y no que se acogen a esto de que son personas vulnerables y ya no hay quien los eche durante años. O sea, es que hemos llegado a vivir unas aberraciones en este sector que además intentan remediar pues con las recetas socialistas, que son totalmente obsoletas. Por ejemplo, control de precios o, por ejemplo, políticas de ayuda a la demanda, pero sin generar oferta, con lo cual lo único que consiguen es que se suba el precio todavía más. En 2023 teníamos unas 850.000 viviendas disponibles en España para alquiler. Se prevé, según el Observatorio de Alquiler, que este año acabe por debajo de 700.000. La gente dice, oye, ¿y esas viviendas dónde se han ido? Pues como bien comentabais antes, es que se retiran del mercado. Barcelona es la más perjudicada por la ley que está haciendo. ¿Y sabéis cuál es la ciudad, la comunidad que más ha incrementado el precio de la vivienda? Pues no es ni Barcelona ni Madrid, es Ciudad Real. Es Ciudad Real. Será por suelo en Ciudad Real. Que alguien venga y me explique esto. Pues la explicación es la que comentabais antes. Si no se liberaliza el suelo, tenemos un problema. Oye, hay otro dato muy importante, es la inversión extranjera, que según de un 60% hasta el mes de junio cae a cotas inéditas desde el año 2014. Esto es bárbaro. Madrid copa el 53% de la inversión extranjera, Cataluña copa el 14% de la inversión extranjera. Enseguida os voy a pedir que me digáis por qué. ¿Qué soluciones pondríamos? Y sobre todo esta diferencia entre Madrid y Cataluña, ¿por qué? Enseguida voy con ello, pero otro de los temas que nos trae de cabeza a muchos ciudadanos y a muchos que volamos pues con relativa frecuencia es lo que ha pasado este fin de semana con los aeropuertos. Ese ciberataque a los sistemas de facturación, a los sistemas de embarque, que todavía mantiene las incidencias y las cancelaciones en vuelos en Europa, muchos de ellos que aterrizan y también que llegan a Bruselas. Queremos saber un poquito más, o sea, qué ha pasado y sobre todo cuál es, o sea, si esto puede volver a ocurrir. Me acompaña Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint Software para España y para Portugal. Eusebio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Es un hackeo de un software clave para gestionar el embarque y la facturación de pasajeros. Según he estado leyendo, es un software compartido por Bruselas, por Londres, por Berlín, también por Dublín. Y las incidencias, miles de ellas, todavía pues se están produciendo en esos aeropuertos. ¿Qué ha podido pasar? Bueno, todavía hay cierta incertidumbre alrededor de lo que ha ocurrido realmente, ¿de acuerdo? La Agencia Europea de Ciberseguridad ha dicho que, según algunas fuentes, ha dicho que ha sido un ataque de un malware denominado ransomware, es decir, cifra los aparatos de los atacados y pide rescate. Pero lo que pasa es que no está siguiendo el comportamiento habitual de uno de los ataques de este tipo, en el sentido de que nadie ha reclamado la autoría, no ha habido demasiada publicidad, porque los atacantes en estos casos suelen tener mucha más publicidad diciendo que han sido ellos, además piden el rescate de manera pública para que nadie no lo pueda negar, etcétera, y todo eso pues parece que está, por lo menos no parece haber sido ese mismo comportamiento que el habitual. Pero aún así, lo que está muy claro es que al compartir ese mismo software entre diferentes compañías, entre diferentes aeropuertos, el problema es que este ataque de lo que se denomina a la cadena de suministro, es decir, a un tercero que proporciona servicios a los aeropuertos, lo que ha hecho es no solamente afectar a uno de ellos, sino a muchos de ellos, que son los que comparten este software común. Dependiendo en algunas ocasiones, este software lo proporcionan a través de la nube, es decir, es un servicio que consumen desde la nube, y otras veces es un servicio que se instala directamente en las máquinas de los aeropuertos. Pero en cualquiera de esos casos, el ataque ha sido común al software, han aprovechado una vulnerabilidad, un defecto de ese software, de manera que han sido capaces
de extender todo este ataque y afectar a todos esos usuarios y a todos esos aeropuertos. Todos nos preguntamos, ¿esto puede volver a pasar? ¿Estamos seguros cuando cogemos un avión o cuando nos montamos en un tren? Porque estamos viendo ciberataques, son más pequeños, puntuales, pues a sistemas de hospitales, al sector financiero o a bancos concretos, pero esto ya tiene una dimensión mucho más importante europea o también cuando el gran apagón muchos nos preguntamos, oye, esto ha sido un ataque a la energía, ¿no? Que es como lo que nos permite seguir funcionando. Primero, ¿puede volver a pasar y luego nos estamos siendo más vulnerables que nunca? Primero, puede volver a pasar. Es decir, hay un montón de servicios comunes entre diferentes aeropuertos y aunque no sean diferentes aeropuertos, puedes atacarse a los servicios de un determinado aeropuerto. Sí que se han puesto en marcha mecanismos de defensa en todos ellos, pero en algunas ocasiones pues esos mecanismos fallan y eso lo que significa que tenemos que estar vigilantes y siempre vigilantes, porque los atacantes no van a descansar, tienen diferentes motivaciones, desde económicas a políticas a ataques dirigidos por estados, etcétera. Entonces tenemos que ser conscientes de que esos peligros están ahí y van a seguir estando. Lo único es que tenemos que poner de nuestra parte muchas mayores medidas de ciberseguridad y de seguridad para evitar esto. Es cierto que no es lo mismo o no es el mismo nivel de protección y de ataque necesario para una infraestructura de este tipo, que aunque es crítica para el beneficio de los pasajeros, no es crítica para su integridad. Yeah. De acuerdo que un ataque pues a los sistemas de tránsito en sí mismo. En este caso, por ejemplo, los sistemas aéreos no han sido afectados. Toda la parte de los sistemas que llevan los aviones o el tráfico aéreo no ha sido afectado por este ciberataque. ¿Quiere decir eso que no pueden ser afectados? No, sí que lo pueden ser, pero sí que es cierto que tienen unas medidas mucho más extremas desde el punto de vista de ciberseguridad. Es más difícil que eso ocurra, pero aún así siempre tenemos que estar vigilantes porque esto no va, a mejorar, entre comillas, es decir, no va a dejar de haber esos atacantes interesados, o bien por motivos económicos, o bien por motivos políticos, o incluso de hacktivismo para sentar las bases de una declaración. Va a seguir habiéndolos. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que invertir y hay que ponerse en marcha mucho más, activamente con la ciberseguridad. Muchísimas gracias, Eusebio Nieva, por intentar explicarnos qué ha pasado. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, esto tiene un efecto económico brutal, además de demostrar que somos vulnerables, Europa es vulnerable. Estoy pensando pérdida de clientes, reducción del turismo, afectación al comercio internacional. Estamos hablando de aeropuertos muy potentes y muchas aerolíneas. Heathrow, más de 120 vuelos con retrasos superiores a 2 horas el primer día y muchos de ellos cancelados. Bruselas, Berlín, una barbaridad. Sí, a mí me da mucho miedo las declaraciones que ha habido por parte del Gobierno de España diciendo, bueno, esto a nosotros nunca nos va a pasar. Como si estuviésemos en la Champions de los aeropuertos. Es decir, que si el Gobierno ha dicho que no nos va a pasar esto nunca, es posible que hoy mismo tengamos un susto. A mí lo que me pone un poco encima de la mesa es todo lo que es el aparato de la Comunidad Europea, cómo puede actuar ante este tipo de cosas, porque lo que tenemos es una megaestructura de que en teoría está cuidando y salvaguardando esa forma de vida que tenemos en Europa, y luego cuando ocurren estas cosas te das cuenta de que estamos realmente vulnerables. Desde el punto de vista no ya de defensa, porque si seguimos un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, los aviones de combate, los drones de Rusia que van entrando en terreno europeo, ahora nos pasa, una sensación de que todo es muy frágil en Europa y que realmente tenemos un montón de burócratas que no terminan de crear una estructura que sea operativa y que permita solucionar realmente problemas, sino que lo único que hacen es emiten leyes, ¿no? Y eso sí me preocupa la capacidad de reacción. Bueno. El único delito que todos los días nos intentan hacer varias veces, no todos los días intentan quitarme la cartera en el metro
o intentan asaltar mi casa, pero absolutamente todos los días, por email, nos llegan 800.000 intentos de hacerte un delito, que su factura, pinche usted aquí para verla, le hemos hecho una transferencia, pinche usted aquí para ver. Sí, la multa de tráfico, si la paga ahora, también te descuentan. Bien. Entonces, el hackeo y la piratería informática está a la orden del día. Este señor que ha hablado muy bien, incluso, bueno, pues le ha quitado importancia si esto han sido los rusos, los chinos, o han sido, digamos, hackers privados que van a sacar dinero. Mi única reflexión al respecto es lo poco que está penado en el Código Penal, todo este tipo de delitos, el poco reproche social que tiene y, al parecer, el poco dinero que se destina a todo esto comparado al que se destina, por ejemplo, a perseguir a los que defraudan Hacienda o no pagan Hacienda, ¿no? El otro día, el abogado de Ana Duato o de Imanol Arias, no sé a cuál de ellos, le metieron 80 años de cárcel por delitos fiscales, 80 años, ¿no? Como si hubiera sido un asesino en serie. Me parece una burrada, pero bueno, o sea, así está la legislación en materia penal si defraudas o dejar de pagar Hacienda, y ahora si cometes delitos informáticos gravísimos, por lo visto te vas de rosita. Pues bueno. Última parada publicitaria. A la vuelta, la inversión extranjera se hunde un 60% y Ayuso lanza la primera estrategia de internacionalización de la economía madrileña. Toma ya. Publicidad, me lo contáis. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco número 1 en rentabilidad y crecimiento en Europa, el primero de los 14 principales bancos europeos comparables con BBVA. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Más detalle en la presentación de BBVA al mercado el 5 de septiembre de 2025, disponible en bbva.com. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo? Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Oye, que voy justita de tiempo con Garnica, con Antonio Díaz Morales y con Carlos Arenas. Garnica, la inversión extranjera se hunde. ¿Por qué? Un titular. Pues porque cuando tienes 5 ministros comunistas en el gobierno y todos los días se dedican a maquinar cómo hacerle la puñeta a las multinacionales instaladas aquí, sean aéreas, sean de energía, sean de armamento, sean del plástico o de la celulosa o del automóvil, pues entonces la inversión extranjera llega a la conclusión de que es mejor invertir en otro sitio, claro, ya está. Soluciones, Antonio. Bueno, ahí lo ves. ¿Por qué la Comunidad de Madrid? Pues bueno, pues decir, en el momento que ven un escenario que es predecible, yo como inversor, si a mí me dicen más o menos que es predecible lo que voy a hacer en los próximos años y que me van a permitir hacer cosas, pues invierto en ese país. Si lo que tengo es dudas de la legislación y del gobierno, pues me voy a otro sitio. Corre el miedo, pues me voy. Madrid copa el 53% y Cataluña el 14%. Es la definición perfecta de la diarrea burocrática y legislativa y la falta de inseguridad institucional y jurídica.
Cuando estas dos cosas se solucionan, la inversión mejora. Bueno, os veo muy en forma, en esto de sintetizar y Nos hablar. has examinado al final. Me encanta, me habéis hecho caso, ahí, a sus órdenes. Chicos, que nada, que tengáis un buen día. Igualmente, Ánimo Susana. y a digerir la actualidad, que no es poco. Un abrazo fuerte, a por el abrazo martes. a todos. Feliz Adiós, martes. chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Predominarán los cielos poco nubosos, con lluvias en el extremo norte y Canarias. Serán más persistentes en los litorales y también se darán chubascos o tormentas en el este peninsular y Baleares, que podrán ser fuertes en el norte del archipiélago y en la costa catalana, sin descartarse en el sureste. Las temperaturas máximas descenderán en el área mediterránea y en los archipiélagos, mientras que subirán en el resto, sobre todo en Galicia y la cordillera cantábrica occidental. Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo ligeros ascensos en la meseta occidental, el Alto Ebro y el norte ibérico, con heladas débiles en el Pirineo y cumbres de la mitad norte. Los vientos serán moderados en la mayoría de la península, con fuertes en litorales y también en zonas expuestas de Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,3%. Parece que vamos a tener una apertura positiva en un día en el que estaremos muy pendientes del sector tecnológico tras conocerse que Nvidia va a invertir hasta $100.000 millones en OpenAI. Hoy cotizarán datos de PMI compuesto preliminares de septiembre en la eurozona, los países que la integran y en el Reino Unido. También conoceremos la balanza comercial de España en julio. Ese dato de PMI igualmente se va a publicar en Estados Unidos, donde la atención se centrará en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Rhode Island, en busca de pistas sobre la futura política monetaria. Pendientes del oro, que alcanza un nuevo récord por encima de $3.755 la onza. Sube un 9% en lo que va de mes. En cuanto al mercado secundario, tenemos la prima de riesgo en 55 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,28. Europa, ¿cómo viene? Con subida del 0,45% en el futuro del DAX centroalemán, del 0,39 es el alza en el CAC 40 y del 0,17 es la subida en el futuro del Eurostoxx. En un día donde estamos atentos a KBC, que declara hoy que está actualmente solo explorando la adquisición de la aseguradora Ethias NV, información de Bloomberg News, y también Montepaschi de Siena, que ha logrado una participación del 86% en Mediobanca. Vemos que futuros americanos marcan subida del 0,03 en el Nasdaq 100 y del 0,02 en el S&P 500. Nikkei de Tokio cierra la sesión con una subida del 1%. El Hansen cae un 0,78 y el Kospi coreano ha cerrado también su sesión con una subida de medio punto. El Nikkei de Tokio, recordemos que hoy
no tenía actividad bursátil, la subida del 1% desde el día anterior. En cuanto a materias primas, crudo West Texas cotiza en 61,91, petróleo Brent de referencia europea en 66,15, onza de oro cotiza en $3.789 y cruce euro-dólar 1,1801 favorable a nuestra moneda. Pablo García, Divacons Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, los mercados siguen marcando récords, aunque el ruido cada vez es más intenso en cuanto a la intervención de Trump y también ahora de Stephen Miran en la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy veremos qué dice Trump sobre ese plan de Gaza en esa asamblea de la ONU. ¿Cómo ves los mercados con este ruido y sumándole las inversiones cada vez más potentes en inteligencia artificial? Porque me da la sensación de que ese es el auténtico motor. Absolutamente. La verdad es que lo has definido muy bien. No, es que el ruido pensaba, de Trump existe. Es la inteligencia artificial, el drive económico, el drive de los resultados y el drive del dinero que está entrando en bolsa. ¿No hay más? Así es, pero suele pasar así, porque lo fue con la burbuja de las TMT, porque ha sido también incluso en su momento, en menor medida, pues con el metaverso, y bueno, pues siempre esas megatendencias marcan un poco los titulares. El ruido de Trump cada vez es más un ruido de fondo que digamos no está afectando demasiado a los mercados, y eso está siendo positivo. Sorprende quizá el tema del oro, que ha seguido subiendo al unísono junto con los activos de riesgo, y como bien has apuntado, es que Nvidia se lo come todo, es decir, no solo pues le echa un cable a la administración Trump después de comprar el 10% de Intel. Nvidia compra el 5%, si es que ahora 100.000 millones de dólares, haciendo una valoración post-money del 16% para OpenAI. Estamos hablando incluso de invertir en clientes, ¿no? Es decir, que esto empieza a plantear posibles conflictos en el modelo de negocio de OpenAI, ¿no? Pero es así, es el catalizador, el driver, el trigger, todo lo que queramos decir, para que el mercado suba y para que exponencialmente hagamos ratios de valoración mucho más elevados, que empiezan a ser ya quizá demasiado exigentes, pero que los resultados, desde luego, del segundo trimestre han acompañado esta vorágine, este apetito por digamos, una tendencia, una megatendencia que está inyectando una eficiencia extraordinaria en los procesos productivos. Dentro de la renta variable española, ayer el gran protagonista fue el sector bancario, que reculó porque la OPA de BBVA Sabadell pues está viviendo un momento pues de tensión de nuevo. El Sabadell piensa que es insuficiente. ¿Podría haber otra segunda operación? Porque me da la sensación de que esto puede no finalizar aquí. O sea, por el tema de los tribunales y por el tema de que es insuficiente y por cómo estaba el tablero. Bueno, aquí yo le voy a dar una vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Estamos siempre hablando de BBVA y los malos que son los directivos de Sabadell, que parece que están en contra de la OPA. Yo creo que el equipo directivo de Sabadell está haciendo una excelente labor. De hecho, la subida del 10% en el precio, yo creo que es uno de los objetivos del señor Liu y su equipo, ¿no? Esa nueva acción por 4,8376 nuevas acciones de Sabadell posiblemente sea insuficiente. Algunos fondos ya lo han comentado. De hecho, Josep Liu, en titulares de prensa la semana pasada, creo que fue, hablaba de que un 30% sería, bueno, un primer inicio para poder dar el visto bueno. Pues ya tenemos el 10%, así que es posible que pueda llegar a más, aunque Carlos Torres dijo que no iba a mejorar la oferta. Muy bien. Pablo, hacemos paradita y volvemos en un ratito para analizar el mercado y ver otros valores, otros sectores. Gracias, hasta ahora. Un abrazo. Muy bien. Radio Intereconomía. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en